Muy buenas tardes, mi nombre es Edilberto Ortiz Valencia. Soy conocido pues desde la infancia como Beto y artísticamente con ese nombre me quedé. Tengo 71 años y nací en la ciudad de Tumaco, Nariño, en la costa del Pacífico. Bueno, yo nací realmente en una familia del Pacífico muy musical, porque mis abuelos, mis ancestros maternos, adentrados en los pueblos costeros del Pacífico, eran músicos empíricos, constructores de instrumentos como las marimbas, los cununos y los bombos. Y mi madre era cantadora de folclore del Pacífico. Entonces yo crecí con una familia musical, porque mis hermanos, en la medida en que fueron creciendo, se volvieron músicos también. Mis hermanos tocaban guitarra, hacían sus reuniones y luego tiempos después crearon orquestas que fueron muy reconocidas en nuestro pueblo. De mis hermanos, dos especialmente se destacaron mucho por la interpretación de sus voces, por el manejo de sus guitarras. Uno de mis hermanos ya falleció y en la actualidad mi hermano, el que todavía produce música, vive en Bogotá, ha tenido varias orquestas, estudió ciencias de la educación en la Universidad Externado de Colombia, pero 100% su mundo siempre ha estado alrededor de la música. Para mí, digamos, la música siguió siendo como algo muy importante, pero yo desarrollé una inclinación más hacia el mundo del arte, porque desde muy pequeño me gustaba dibujar en la arena de la playa y frente a mi casa. Y es así como en mi pequeño historial, pues una vez una señora me descubrió dibujando en la arena y me otorgó una beca para que iniciara mis estudios primarios en su colegio. Y entonces así, a partir de ahí se empieza a notar, y yo era el niño que pertenecía al grupo de los artistas del colegio, que hacía carteleras y que hacía participando en los eventos de arte que el colegio realizaba, porque en el colegio se apoyaba muchísimo la parte creativa, la música, la danza, el teatro, la pintura. Entonces yo crecí en ese ambiente de vivencias culturales. Y al fallecimiento de mi padre, a los 17 años, decidí con mi madre ir a la capital, a Bogotá, y estudié artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes del distrito, que años después el distrito la nomina como Academia Superior de Artes ASAD, pero inicialmente fue la Escuela de Bellas Artes del distrito. Mi mentor fue el profesor Víctor Manuel López, un pintor nacido en Pasto, que había estudiado artes plásticas en la Universidad de Nariño y llegó como profesor a dictar unos talleres al colegio. Y ese profesor descubrió en mí el talento de las artes plásticas, del dibujo artístico y la pintura. Con ese reconocimiento que él hace del talento que yo tenía, fue que me enamoré de las artes plásticas. Pero también en mi pueblo se hacía mucho del folclore. Entonces celebraban los carnavales en el colegio donde yo estudiaba, se hacían los carnavales del colegio. Había mucho tiempo para la imaginación y la creatividad y se hacían los desfiles bien bonitos, anexos al carnaval que celebraba la población en general. Cuando yo vine a Bogotá, pues traía como la inquietud de querer conocer qué era el ballet clásico y qué era el folclore de Colombia. Y tuve la fortuna de conocer una persona que es la maestra que me induce
al trabajo de la danza, porque prácticamente ella descubre en mí el talento de la danza. Cuando se entera de todo ese bagaje de talento sensible que venía de mi familia, es cuando ella dice, tenemos una piedra para pulir completa. Y entonces iniciamos. Yo había visto, digamos, por televisión en los años 60, cuando recién llegaban las primeras imágenes a mi pueblo de la televisión colombiana, que era en blanco y negro, una imagen que me impactó muchísimo, ver un ballet que había llegado de Rusia a Colombia, y el ballet Bolshoi. Y me parecía bellísimo ver las bailarinas y bailarines danzando en puntas de pie, y me parecía precioso el tutú que usaban las bailarinas, y estaba muy relacionado con algo que una de mis hermanas dibujaba y pintaba en casa, que eran bailarines de ballet. Entonces, desde esa parte, nace en mí como la sensibilidad por la expresión corporal y el descubrir. Y cuando vengo a Bogotá, conozco una familia, y una persona de esa familia era una artista completa, era una persona que en su infancia había iniciado a estudiar ballet clásico, y luego después se ha convertido en maestra. También tocaba la guitarra, el piano, cantaba, y había estudiado idiomas y era investigadora del folclore colombiano, y trabajaba con el Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Y esta persona era maestra de un colegio, de un instituto de bachillerato de Bogotá, y allí ella creaba sus ballets con los estudiantes. Es ahí mi inicio con la parte de la danza. Y allí empezábamos en privado a hacer nuestros primeros ensayos con ella. Ella fue la que descubrió que yo tenía expresión corporal para la danza, y ensayábamos los dos en la casa. Pero ella me decía, como tú no perteneces al colegio, te tengo que llevar, es como una persona que forme parte del grupo y del equipo de trabajo que yo requiero. Entonces te voy a preparar, por ser pintor, te voy a preparar en la parte de maquillaje artístico, y de la parte de escenografía, y de la parte de diseño del vestuario. Y fue así como iniciamos esa parte. Yo ayudaba a maquillar los bailarines, yo ayudaba en el proyecto de qué va a llevar, cómo son los telones que se van a colocar, y toda esa parte parafernálica que requiere el montaje de una danza. Y también realizaba con ella los dibujos del vestuario de los bailarines. Así duramos como un año trabajándole a esto, pero ella me dijo, no, estoy desperdiciando un danzarín, y te va a preparar como danzarín. Entonces yo me convertí en su mano derecha y en su bailarín punto de apoyo, y mi primer lanzamiento como bailarín fue en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá. Entonces a partir de ahí yo me enamoré del ballet, y estuve un tiempo trabajando ballet con ella, en su compañía de estudiantes, que después ella la independizó. Mi maestra se llamaba María Pili Guzmán, se casa después con un suizo, y pues obtiene su apellido, entonces ella ya después se llama María Pili Gigax. Mi maestra hace unos años tristemente fallece en Suiza, pero con ella viví las experiencias más bellas del mundo de la danza folclórica, y también el descubrir el ballet básicamente como una fuente principal para reforzar el folclore. Y con ella también doy inicio a mis trabajos de folclore, y también es cuando empiezo a interesarme por la investigación del folclore colombiano, y comienzo también a bailar con otros grupos, porque Bogotá es fuente, aunque no se crea, es fuente de un trabajo muy interesante, donde hay muchas compañías y agrupaciones de folclore, y eso es bien interesante. Bueno, tal vez que en el país existe mucha competencia malsana entre los mismos artistas,
Entonces, en un comienzo siempre veía como el no querer que las personas prosperen y que se hagan cosas, y en entender que algunas personas, no solamente los directores, sino los mismos danzarines, se creían muy sabelotodo y muy criticones, como una fase negativa, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón, y los colombianos nos caracterizamos 100% por criticar todas las cosas de manera negativa. Entonces era una cosa que a mí me dolía muchísimo y que me tocaba muchísimo el corazón. Y siempre hallaba el tropiezo de que lo que tú haces no es de calidad, lo que tú haces no es bueno, pero dije, es un reto para mí y yo no me voy a desmayar en el camino, y voy a investigar muchas cosas del folclore, y voy a investigar folclore por folclore de cada región. No solamente traigo las esencias del Pacífico, sino también tengo que investigar esencias del folclore de la costa atlántica, tengo que entrarme en el folclore de la región andina, tengo que entrarme en el folclore llanero. Y quiero ser un danzarín que se reconozca como un danzarín que maneja lo que es Colombia, y no solamente arraigado en una región. Eso me enriqueció muchísimo y eso me maduró mucho más como maestro. Yo quise romper un poco los cánones tradicionales. Y yo digo romper un poco porque pues no es romper, sino es buscar una forma de sentirte bien y hacer que tu gente se sienta bien contigo. Entonces yo veía que las bases fundamentales están arraigadas en que, por ejemplo, las preparaciones de los calentamientos había que hacerlos con folclore mismo. Pero entonces yo quise mezclar un poco de diferentes ritmos musicales para atraer a la juventud de aquella época, porque estaba viendo que había como mucha apropiación de ritmos extranjeros, pero que el folclore de nosotros no estaba teniendo importancia en la juventud. Entonces había que buscar un gancho de traerlos con una recopilación de esos ritmos para hacer un trabajo de expresión corporal. Y ese mismo trabajo de expresión corporal, irlo introduciendo dentro del trabajo de expresión corporal que requería la danza folclórica colombiana. Entonces el estilo mío es un estilo más contemporáneo, con las bases del folclore, respetando el folclore sin desvirtuar ni descomponer que es un currulao o que es un joropo o que es un bambuco o un torbellín. Entonces eso fue muy importante porque realmente a mis ensayos y a mis clases asistía muchísima gente. Y entonces tuve las posibilidades de irme practicando, no solamente con jóvenes. Mi trabajo mayormente lo he hecho con jóvenes, pero también me fui por el lado infantil porque ahí está la base fundamental, y me fui por el lado del adulto mayor. Entonces fueron 3 experiencias de enriquecimiento para manejar la danza de acuerdo a los módulos, decir edad, que es niño, que es jóvenes y que es adulto. Y eso fue muy importante. Entonces yo pienso que mi fuente y mi estilo de trabajo fue ese, la base fundamental de gancho, trayendo unos ritmos y adaptarlos al folclore, sin desvirtuar el folclore. Algo bien importante, que mis danzas tenían que ser muy alegres, muy agradables, teniendo en cuenta y respetando, por ejemplo, que un torbellino no es tan sonriente, pero un bambuco es un poco más alegre, dependiendo de si ese bambuco va de clima frío, de clima medio o de clima caliente. Entonces, analizando todas esas fuentes. Por ejemplo, cuando yo llegaba a Fusagasugá, encuentro que aquí es diferente a la interpretación que hacíamos, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, porque la población es diferente, la situación geográfica es diferente, y se podía trabajar con más desparpajo, esa alegría. Y esa alegría y ese sabor que yo traía del Pacífico, hallé que era posible desarrollarlo en mi trabajo.
Pues es un poco complicado de decirlo a esta época, pero yo pienso que la figura que yo hallé como precursor fue mi madre, porque como ella era cantadora del folclore, ella tocaba guasá, era cantadora con el grupo de señoras que interpretaban el currulao con sus marimbas, bombos y cununos, pero era también danzarina del currulao. Y aparte de eso, también cuando estaban en los fines de semana felices con mi padre, ellos, una experiencia es que desocupaban la sala y les encantaba bailar ellos dos. Era una pareja muy bonita que bailaba pasillo interiorano, o sea, un pasillo que se bailaba en el Valle o que se bailaba en Santa Fe de Bogotá, a través de la radio, porque no había en ese entonces televisión ni nada de eso, pero se escuchaban esos ritmos en la radio de música colombiana. Entonces ellos bailaban torbellinos, pasillos y bailaban también su música del Pacífico. Entonces ellos dos fueron mi referente básico. Yo, la verdad, no me considero un maestro. Yo me considero una persona a la que Dios le dio luz, le dio un espíritu y le dio una visión para la enseñanza. Yo me considero una persona muy humilde en esto, respetando a los grandes maestros de la investigación. Yo he hecho unas investigaciones someras porque hay muchas cosas que ya las han adelantado muchas personas de manera muy respetable. Y cuando a mí me animaron a hacer una investigación ya muy en serio, tenía unos adelantos de lo que era recibir ese cargo, ¿no? Pero como tal, digamos, yo no me he considerado maestro de la danza ni maestro de las artes, sino un elegido de Dios para llevarle un mensaje de enseñanza a las personas. Es vivenciar como toda la alegría que yo tengo interna y hacérselas vivir de la manera más sencilla. Yo tuve una experiencia cuando fui profesor en el primer colegio acá cerca de Fusagasugá, en la vía Fusagasugá-Pasca. Había un colegio que era internado y externado, tenía primaria y bachillerato, y yo no había experimentado trabajo de profesor con niños de primaria, sino había experimentado algo con bachillerato. Entonces fue muy lindo que yo mismo fui creando unas dinámicas que no estaban dentro de lo que yo tenía programado. Entonces, como yo ya era profesor de danza y era también profesor de arte, pero allí en el colegio figuraba más como profesor de arte. Entonces, cuando los chiquitos de preescolar se me ponían insoportables, yo los ponía a cantar y los ponía a danzar. Y cuando ya ellos veían esa forma y que el profesor hacía como prácticamente un juego muy didáctico con ellos, ya para descansar nos sentábamos a pintar y la clase realmente era una dinámica muy linda, muy sabrosa, todo el mundo muy tranquilo, y así esa parte la iba llevando con los más grandes de los cursos de tercero, cuarto, quinto de primaria, y luego después cuando pasábamos a bachillerato pues ya no era la dinámica de bailar, ya era diferente, pero era una forma de buscar lo sabroso que el arte tiene y de hacer que si el estudiante, por ejemplo, en el colegio el estudiante tenía la posibilidad de decir: ay, profe, tu clase me parece tan aburrida, entonces yo le decía: listo, si no te gusta mi clase, te puedes salir al patio o te puedes quedar en un rincón, pero sin dañarme la dinámica de lo que yo estoy haciendo. Pero eso sí, al final del periodo usted me responde. Entonces con eso yo desarmaba al estudiante y hacía que entráramos en una dinámica muy agradable de trabajo.
Entonces, para mí ha sido muy importante esa mezcla entre tener el conocimiento del mundo de las bellas artes, del dibujo artístico, de la pintura, de la música y de la danza, y combinar todas estas partes tan bellas de las artes para poder desarrollar mis dinámicas como maestro. Aún ya siendo después maestro de arte en las universidades donde he trabajado, yo era muy loco porque yo me ponía a mis clases de arte siempre han sido acompañadas de música. Entonces, música de toda clase, pero dentro de toda esa música de clase siempre va un bambuquito, siempre va un pasillo, sí, siempre va un mapalé, siempre va alguna cosita folclórica que les vaya metiendo como el gusanillo de que somos colombianos. Entonces, y esa dinámica a ellos les parecía extraña, pero les gustaba mucho. De tal forma que en nuestra clase, todo lleno de caballetes, que todos estábamos pintando y a veces yo armaba un pedacito y resultaba bailando un bambuco o resultaba bailando una cumbia con una de mis alumnas mientras dictábamos la clase de arte. Entonces, eso ha sido muy importante para desarrollar las dinámicas del arte y hacer que sea tan rico dibujar o pintar como tan rico cantar o tan rico danzar. Yo creo que mi principal contribución es el ser un hombre muy sencillo y muy descomplicado. Entender la actitud que tiene cada persona. Y lo más bonito, poder con esa actitud lograr que amen lo que estamos haciendo. Bueno, mis influencias, básicamente te decía que mi madre y mi padre, pero luego después, cuando ya yo comienzo a manejar mi vida ya definida como qué es lo que quiero en el mundo del arte, mi influencia principal es mi maestra María Pili. Ella es mi influencia para la parte de danza. Para la parte de arte, mi influencia fue mi maestro Víctor Manuel. Y de ahí en adelante encuentro en el camino una cantidad de maestros que me aportaron muchísimas cosas. Y de cada maestro he adaptado esa enseñanza para crear un propio estilo, tanto en la pintura como en el mundo de la danza. La experiencia más grande que he recibido, haber sido invitado por mi maestra a Europa para mostrar nuestro folclore colombiano. Esa es una de las experiencias más hermosas de mi mundo de arte. Como primera medida, la sencillez ante todo. La sencillez ante todo. Y el saber que siendo sencillos, bajamos los climas de aquellas personas que intentan saber más que los demás y unirse a los que no saben absolutamente nada o que las personas dicen no sé, no puedo. Y una fuente mía es decir, todos los seres humanos podemos. Todos tenemos la capacidad. Dios nos las dio a todos. ¿Qué hace falta? Nada más un conductor que nos diga, mira, aquí se hace esta bolita y aquí se hace este palito. Aquí se levanta el bracito y aquí se hace una falda y el sombrero se lleva de esta manera. Y la expresión tuya es esta y te vas a comunicar de esta y de esta manera. Entonces, es simplemente un conductor. Y eso para mí es bien importante. Me ha resultado muchísimo. En la pintura que soy muy colorido, ¿sí? Mis trabajos tienen muchos, la esencia de mi pintura tiene muchos recuerdos de mi infancia, porque yo nací casi, podríamos decir que frente al mar, porque al frente de mi casa tenía una playa espectacular llena de palmeras y un mar precioso. Entonces yo veía los atardeceres divinos con esos colores naranjas, rojos y amarillos y esos amaneceres luminosos, divinos, y eso quedó grabado dentro de mí y eso es lo que expreso en mis pinturas cuando las realizo. Yo puedo hacer un bodegón de frutas muy hermoso,
pero mis frutas tienen una esencia que casi tú quisieras coger y comerte un pedacito de esa fruta por los colores tan llamativos que tiene. En la expresión de la danza, porque me identifica mucho la alegría. A mí no me gustan los trabajos con expresión seca. Me gusta que todo tenga mucha alegría, mucho colorido, que cuando es un vestuario sea un vestuario espléndido, que llame la atención, que el público que va a ver el trabajo que nosotros vamos a llevarles se impacte con la expresión de nuestro trabajo para que el folclore de Colombia se vista de gala. Precisamente preparando a las generaciones para que estos sean los próximos maestros de nuestro folclore o de las artes para nuestro país. ¿Sí? Entonces, para mí la fuente principal es esa, la de ser un profesor, un educador, un maestro, una persona sencilla que lleve mis humildes conocimientos para que después se vuelvan grandes. En este momento yo estoy retirado de la dirección de grupos como maestro y ahorita lo que más me place es ir al escenario a mirar la obra de mis alumnos y aplaudir. Entonces eso me parece lindísimo. Entonces, mira, trabajé como profesor de artes plásticas en varias universidades en Bogotá y también en varias universidades como profesor de danzas folclóricas. Y me siento muy orgulloso de que muchos estudiantes de las diferentes épocas que estudiaban carreras diversas, por ejemplo, un estudiante que escogió estudiar Derecho, otro que estudió medios audiovisuales, otro que estudió Ingeniería, otro que estudió Diseño Industrial, Diseño Gráfico, iban a mis clases producidas por el Departamento de Bienestar Universitario, que era con las entes que yo trabajaba en las universidades, y prácticamente armaba una segunda carrera. Entonces yo tengo abogados pintores, diseñadores pintores, ¿sí? Y eso me enorgullece mucho, que en las enseñanzas de arte tengo muchos artistas que se formaron con mis clases. En lo relacionado con danza, yo siempre les decía en las universidades, bueno, acá estamos creando el grupo representativo, están bailando con el grupo representativo, pero la idea no es que se queden como sencillos bailarines, sino la idea es que yo estoy creando acá a los maestros de nuestra próxima generación. Ustedes son los que me van a suceder. Así que pónganse en las pilas, mirando bien las metodologías, pero creen un criterio personal para trabajar la danza, para que tenga la esencia del profe Beto, pero no la copia del profe Beto, sino que ustedes sean creativos, tanto en arte como en danza. El desafío más grande es haber sido invitado a realizar la investigación de la rumba criolla fusagasugueña. Ya tenemos 34 años de haber realizado la investigación en Fusagasugá y es algo que está maravillosamente grabado en mí y vivo un agradecimiento inmenso. Adoro haber hecho ese trabajo y ese es uno de los desafíos más grandes. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que nos deja marcados en una pauta histórica de haberle contribuido a este municipio de Cundinamarca y haberlo logrado. Ese es el desafío más grande dentro de la parte danzaria. Y dentro de la parte artística, el más completo para mí es haberme podido convertir en un profesor que ha formado nuevos artistas de las artes plásticas. Haber podido llegar a ser profesor de colegio y haber llegado a ser maestro de educación superior de diferentes universidades y nunca soñé que iba a ser educador de nada. Yo siempre creí que era pintar y bailar, pero no tenía un proyecto de vida frente a eso. Entonces eso sí han sido unos logros maravillosos para mí.
Pues la verdad, yo pienso que ha sido grandioso. Primero que todo, las premoniciones de llegar a esto me las hizo mi esposa. Mi esposa me dijo, un día vas a ser educador, un día vas a ser grandioso en el mundo de las artes. Mi esposa es licenciada en matemáticas y física. Y cuando nos conocimos, que nos hicimos novios, nosotros llegamos a ser pareja de folclore, acá en Fusagasugá. Y aún después de que nos casamos y hasta cuando somos padres de 2 hijos, entonces cuando eran pequeños nosotros aún seguíamos danzando porque yo seguía dirigiendo mis grupos de trabajo. Entonces, esas han sido una de las cosas más grandes y esos han sido los desafíos más grandes, ¿no? El pensar que no tenía dentro de esos planes, pero que tal vez hay esa frase que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, eso es muy real, eso es muy cierto. Sí, mi esposa fue el pilar básico para que yo llegara a donde estoy. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia. FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia.